Saludos, buenas noches. A nombre de la Institución Científico del Pacífico les saluda la ingeniera Juliana López para presentarles el curso de lectura de plano de estructuras. Sesión 4. Proyecto de estructuras. En esta sesión veremos la importancia que tienen los planos de estructuras. Un proyecto estructural o de la especialidad de estructuras comprende en sí el desarrollo en cuanto a diseño, análisis de carga, dimensionamiento de estructuras de una edificación, como son cimentación, columnas, placas, vigas, losas, escaleras, cisterna, tanque elevado, entre muchos otros detalles que nosotros vamos a tocar punto por punto, y la elaboración del conjunto de planos con detalles. En el proyecto de estructuras vamos a tratar sobre el plano de cimentación, los cuales vamos a ver gráficas en los cuales vamos a tratar sobre temas de zapatas, cimientos corridos, vigas de cimentación, que las vigas de cimentación ustedes ya saben que se refiere a la unión que hace esta viga de zapata a zapata, ¿no? Y vamos a hablar de eso y otros casos que también les voy a mostrar en los respectivos planos. Aquí podemos ver de manera general a lo que se refiere un plano de cimentación. Cimientos. Para entenderlo de manera más clara, cimiento es el elemento estructural que tiene como función transmitir las acciones de carga de la estructura al suelo de fundación. A eso se refiere cimientos. En tanto, los elementos del concreto simple son todas aquellas estructuras y o elementos de concreto que no llevan armadura metálica. Involucra también a los elementos de concreto ciclopio, que vendría a ser esto, resultante de la adición de piedras grandes en volúmenes determinados al concreto simple. El relleno. El relleno comprende la ejecución de trabajos a rellenar zanjas, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas. Y aquí vemos nivel de falso piso. ¿Esto a qué se refiere? Nivel de falso piso. Es el solado de concreto plano de superficie rugosa que se apoya directamente sobre el suelo natural o en un relleno y sirve de base a los pisos de la planta baja, como podemos ver. Cuando nosotros hablamos de sobrecimientos, nos estamos refiriendo a la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos, que sobresale de la superficie del terreno natural para recibir a los muros de albañilería. Y a esa vez, este sirve de protección de la parte inferior de los muros, ya que aísla al muro contra la humedad o de cualquier otro agente externo. Aquí, como podemos ver, cuando yo me refiero a cimiento corrido, es la base en sí donde se va a sentar el sobrecimiento, donde se va a sentar los muros. El cimiento corrido es muy importante, el hecho en que la zanja que se va a poner esté bien hecha, bien cavada. Si la cuadrilla y el que supervisa la cuadrilla ha manejado muy bien estos parámetros, entonces podemos tener la seguridad de que ese cimiento está bien hecho. Ustedes nos habrán preguntado debido a qué surge el nombre de cimientos corridos. Se refiere a que cuando se hace la zanja, al momento de vaciar el concreto, se hace de manera continua. Entonces, como se vacía de manera continua, se le puso comúnmente el nombre de cimientos corridos. Pero recuerden que los cimientos corridos es la base en las cuales se van a acentuar los sobrecimientos, pero también depende de la persona que ha diseñado esto, de la persona que se encarga de esto. Los sobrecimientos se refieren en sí a lo que va a ir encima del cimiento. Es la parte donde a partir de ello nacen los muros, tanto sean lo que son muros de tabiquería como muros de carga portante. Cuando yo hablo de muros de carga portante, se refieren a los muros en los cuales se va a acentuar mayor peso. Y cuando yo me refiero a muros de tabiquería, me estoy refiriendo a los muros donde mayormente no lleva mucho peso estructural. Por eso los sobrecimientos también constituyen una parte primordial base de los muros. Y hay que tenerlo muy en cuenta.
Lo que pueden apreciar es un claro ejemplo de lo que se trata cimiento corrido. Como hemos visto en el plano anterior que les he dado a conocer, este es el corte 2-2. Como pueden observar, está en escala 1 en 25. Este corte nos sirve para ver de manera más detallada este cimiento corrido, ver algunas características que se nos pueden escapar en planta, como por ejemplo nos damos cuenta que tiene una viga de cimentación. Son otros detalles que nosotros lo podemos ver de manera mucho más específica y podemos aclarar muchas dudas que podamos tener en la vista en planta. Como podemos apreciar, este cimiento corrido tiene un nivel de fondo de cimentación de menos 1.20 metros. ¿Esto qué me quiere decir? Que desde el nivel 0 hacia abajo hay una distancia de 1.20 metros. Desde el nivel 0. Aquí, como pueden apreciar, el nivel 0 estará promedio, como ustedes pueden ver. Promedio por aquí. Este es el nivel 0. Si ustedes se darán cuenta. ¿Por qué me doy cuenta que este es el nivel 0? Porque si yo me voy al siguiente, nivel falso piso, tengo más 0.10. Desde esta flechita hasta aquí, ¿cuánto hay? 10. Pero como esa distancia es de manera ascendente, lo voy a poner aquí, como ven, en positivo. Más 0.10. Y me ubico aquí. ¿Ha subido cuánto? Ha subido 10. Aquí tengo 10. Y aquí es 25. Si yo quiero poner un nivel a esta altura, ¿de cuánto sería? 10 más 25 más 35 centímetros. Recuerden que los planos de estructura mayormente están dados en metros, salvo los fierros y el acero que está dado en pulgadas mayormente, aunque algunos consideran esos datos en milímetros. Como pueden observar, los niveles son muy importantes porque de aquí me marcan, acá me marca lo que es nivel de falso piso. Nivel de falso piso es lo que se refiere a concreto simple. Y esta parte que ven como de altura y espaciado acá en 40, todo esto, tanto esto de aquí, es la parte de relleno. Se va a rellenar con tierra natural, de repente con tierra de préstamo. Esto, como pueden observar aquí, como pueden observar y darse cuenta, es el muro, 15 centímetros. Como me doy cuenta acá el dibujo de los ladrillitos que pueden ustedes observar, sobre cimiento. El sobrecimiento me dice que estos símbolos se interpretan siempre como resistencia a la compresión del concreto. Aquí me está diciendo que este sobrecimiento tiene una resistencia a la compresión del concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso me quiere decir, si yo hablo de este sobrecimiento y veo esto y me preguntan, en este sobrecimiento, ¿cuánto es la resistencia a la compresión del concreto? Entonces yo voy a responder, de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos vamos aquí. Nos damos cuenta en este corte, porque en planta no se ha podido observar a simple vista, que la viga de cimentación tiene la medida de 25 centímetros por 40 centímetros. 25 centímetros por 40 centímetros. 40 centímetros este lado, 25 centímetros. Veo acá que tiene un estribo alrededor. Veo aquí que tiene varillas de fierro que están pasando transversalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 varillas de fierro en esta viga de cimentación. ¿Qué más me indica acá? Dice 6, este símbolo y media. Esto me quiere decir que hay 6 varillas de fierro de diámetro media pulgada. Y específicamente los hemos contado y hemos verificado que lo que dice aquí es muy cierto. Este símbolo de aquí, un cuadradito con unas líneas diagonales pequeñas que solo llegan hasta cierto punto, se refiere a que tiene estribos de 1/4 de pulgada y el primero está distribuido de esta manera, porque esto quiere decir que el primero está a cada 5 centímetros y el resto está a 25 centímetros de derecha a izquierda. Eso quiere decir esto de aquí, o también a cada extremo. Es lo mismo que decir de derecha a izquierda y a cada extremo. Y cuando yo veo acá que me dice cimiento, veo aquí este símbolo. ¿Esto qué me quiere decir? Esto es la resistencia de compresión del concreto. ¿Y cuánto tiene? 80 kilogramos por centímetro cuadrado, más 30% de piedra grande.
Como pueden observar en el dibujito, muy claramente se ve esta parte que es lo que me dice 30% de piedra grande. Esto es conocido como concreto ciclopio, porque mayormente se encuentra piedras grandes, es por la composición, ¿no?, del cimiento. Aquí vemos la altura detallada. ¿Cuánto es la altura del cimiento? Si alguien me pregunta en obra, del corte 2.2, quiero saber la altura de cimiento. ¿Cuánto es? De 80 centímetros. Si me preguntan la altura de la viga de cimentación, ¿cuánto es? 40 centímetros. ¿Y el nivel de falso piso? Generalmente el nivel de falso piso es lo más usual de encontrarlo con 10 centímetros. Porque a veces en algunos planos solo simplemente te van a indicar nivel de falso piso y no te van a poner la medida. Entonces, en lo general, mayormente en lo más usual que se utiliza hoy en día es 10 centímetros. Nivel falso piso, 10 centímetros. Aunque no siempre es así. Puede haber uno y otro caso. Pero mayormente son 10 centímetros. Y como pueden ver, este no va a ser el único corte que va a haber en ese plano. Hay más. Pero esos van a variar dependiendo a las condiciones del terreno, dependiendo al diseño del proyectista y a muchos otros tantos factores, de repente las especificaciones técnicas, de repente para qué se va a utilizar el lugar, entre muchos otros factores que ya los vamos a ir entendiendo con la experiencia, con el pasar del tiempo, con el hacer diario. Siempre es bueno nosotros ir revisando nuestros planos, de repente ir planteándonos cuestionamientos, ir planteándonos respuestas, buscar la manera de cómo poder hacer mejor las cosas. Aquí, como les doy a muestra, a manera de ejemplo, vemos la parte de una propuesta de un proyecto. Como podemos apreciar, no se ve el plano completamente, solo les doy esta parte a manera de explicación. Como pueden ver aquí, vemos los baños, vemos el comedor, el dormitorio de servicio, patio y cocina. Vemos que el nivel de falso piso está en más 10. Más 10, ¿por qué se pone así más 10? Se refiere a más 10 centímetros, se pone así debido a que a partir del nivel 0 hacia arriba se establecen 10 centímetros, los cuales podemos ver aquí. Por eso se pone más 10, porque si se estableciera de manera descendente, del nivel 0 hacia abajo, vendría a ser negativo, pero como es desde el nivel 0 hacia arriba, vemos que es positivo. Como podemos apreciar, vemos líneas punteadas. Luego viene un segmento, líneas punteadas. Eso me da a entender que me está marcando los ejes. Acá vemos ejes, distintos ejes. Y lo que estoy señalando se refiere a lo que es sobrecimiento. Todo esto es sobrecimiento. Como pueden apreciar ustedes, es sobrecimiento. Y donde está delimitado con una línea mucho más gruesa, se refiere a cimiento, que es la base, como podemos ver aquí. Aquí el sobrecimiento no continúa, pero el cimiento sí. Vemos aquí el cimiento también, vemos también aquí, vemos como estoy señalando a continuación, todo esto es cimiento. Como pueden ver, lo que estoy apreciando aquí, todo esto es cimiento. Eso también. Esto. Y también nos damos cuenta que hay diferentes secciones. Esta sección es igual a esta, pero esta no es igual a esta, tanto que esta tampoco es igual a esta. Estas comparten características, pero tanto esta como esta no comparten características. Y lo que se hace generalmente cuando hay distintas clases, se representa tanto la una y la otra en detalles, en cortes, para poder ver de manera mucho más clara las diferencias tanto de esta como de esta. Aquí podemos apreciar lo que es la cimentación de escalera. Vemos aquí este hatch diagonal. Vemos aquí la proyección de la escalera. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice, bueno, aquí nos están señalando, ¿no? Cimentación de escalera, pero van a ver de repente otros casos donde no nos indiquen así con una flecha
dime, este de aquí es la cimentación de la escalera, tú vas a preguntar otro porque de repente no te habrás percatado bien. Si no te marca de manera de repente en la leyenda lo que tienes que hacer tú, te vas tú como referencia a los planos de arquitectura. Ubicas esta zona, ya. Me voy a los planos de arquitectura, a la parte donde está el comedor. Y ahí me doy cuenta de la ubicación de la escalera. Entonces, si yo veo este hatch y no veo de repente esta proyección, porque a veces pasa, de repente por hacerse querer las cosas mucho más rápidas se pasan ciertos detalles y para salvar el día, para salvar de repente la semana, porque hasta que te respondan las consultas, las observaciones que a veces tienen algunos planos, me voy de frente a lo que son los planos de arquitectura. Y ahí soluciono este detalle. Aquí como pueden ver, si aquí tengo la P y el 3, ¿qué es lo que? ¿A qué se refiere? Se refiere a una placa. Si aquí veo una C con el número 2, ¿a qué se refiere? Columna. Tanto esta y esta son iguales, como puedo apreciar. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta de ese detalle? C2 y C2 tienen la misma nomenclatura. Aquí también puedo ver columnas. Aquí también. Y aparte de las columnas, como ustedes se habrán podido dar cuenta, podemos apreciar las zapatas. Vemos esta línea, que está delineada con mucha más fuerza, se refiere a las zapatas. Y vemos que es una zapata céntrica. Vemos que va a tener una columna circular. La columna circular mayormente, si la columna cuadrada tiene estribos, la columna circular tendrá lo que son sunchos, que es semejante a un estribo, pero con la diferencia de que el estribo es cuadrado, rectangular, en cambio el suncho es circular en la mayoría de sus casos. Y aquí, como podemos ver, de manera horizontal y de manera vertical, como estoy señalando, va a tener de diámetro 5/8 de pulgada a cada 20 centímetros esta varilla, tanto en la forma horizontal como en la vertical. Y aquí también vemos que en la vertical como en la horizontal va a tener una varilla de fierro de diámetro media pulgada a cada 20 centímetros. Como pueden ver ustedes, va a tener varilla de fierro media pulgada a 20 centímetros. Mayormente en lo que es dibujo, al momento de representar las zapatas, se utiliza comúnmente las líneas gruesas. Vemos acá que esta zapata, que tiene como base la placa 3, vemos que va a estar delimitada por las siguientes dimensiones: 1 metro por 2.30. Aquí, como les doy a muestra a manera de ejemplo, vemos el plano de cimentación. Vemos que el hatch está marcando los cimientos corridos y vemos lo que tiene distinto hatch. Se refiere a lo que son las zapatas. Es el mismo plano que hemos visto anteriormente. Esto de aquí se refiere a cimientos corridos. Vemos que solo en este tramo tiene sobrecimiento. Aquí también podemos encontrar sobrecimiento. Aquí también. Mayormente lo que se busca en este modo de ejemplo es percatarnos de manera más clara a qué se refiere lo que son cimientos corridos. Como pueden apreciar, se refiere a lo que es el hatch.
Todo lo que está en hatch es cimiento corrido. Bueno, esto también, ¿no? Pero es por eso les estoy remarcando, eso también es cimiento. Eso también. Todo esto. Vemos también que es muy importante los ejes. Vemos aquí los ejes. Vemos que aquí los ejes son numéricos, tanto en este lado como en este. Y vemos que en este lado los ejes son alfabéticos, tanto también aquí. Siempre se dan que en la parte más larga los ejes son numéricos y en la parte más corta los ejes son alfabéticos. Tener muy en cuenta esto. Tener muy en cuenta que siempre van a ser en el lado en el cual abarque más longitud, van a ser los ejes numéricos, y como los vuelvo a recalcar, donde abarque menos longitud van a ser alfabéticos. Aquí, como podemos ver, vemos el muro sobre cimiento. Este es sobre cimiento, y encima de este sobre cimiento van a ir asentados los muros. Y este es el cimiento, en la cual generalmente el cimiento es en base a material de concreto ciclopio. Cuando yo hablo de concreto ciclopio me estoy refiriendo a una proporción de lo que es concreto, hormigón, ciertos aditivos. Mayormente se utiliza aquí lo que son piedra mediana, piedra grande. Si hablamos de piedra mediana, puede ser la piedra mediana un promedio de 8 pulgadas. Eso va a depender tanto del terreno, va a depender tanto del diseño, van a depender entre muchos otros factores. Va a depender de repente del tipo de edificación que va a ser. Aquí, como vemos, el nivel de fondo de cimentación es menos 1.55. El nivel de piso terminado es más 0.25. Pero generalmente en los planos de lo que son estructuras no se pone nivel de piso terminado. Mayormente se utiliza lo que son nivel de falso piso. Se utiliza mayormente nivel de falso piso, aunque aquí en este caso he considerado esto de aquí. Mayormente el nivel piso terminado se utiliza en lo que son los planos de arquitectura. Aquí, como podemos ver, las cotas nos marcan que el nivel de piso terminado es unos 5 centímetros. Entonces este de aquí será el nivel de falso piso. Y entonces, ¿qué es lo que vendría a ser este espacio de 40 centímetros? Vendría a ser el llamado y conocido relleno. Esto se hace en base a material de préstamo, o mayormente se hace en el material que se trabaja en obra. De repente se excava una zanja y toda esa tierra de ahí se junta y se acomoda acá. Relleno con material propio, o si hace falta material de préstamo. Este es el relleno. Aquí, como podemos ver, de repente en un mismo plano podemos tener diferentes niveles de fondo de cimentación. Y eso ya mayormente depende en temas de diseño. Eso ya mayormente se encarga el proyectista, el netamente estructural, que ya ha visto muchos casos, ve su conveniencia, y por conveniencia algunos varían en niveles de fondo de cimentación. Aquí, como pueden ver, este vendría a ser el número de corte. ¿Esto qué cosa vendría a ser? Muro sobre cimiento. Esto de aquí, cimiento. Recuérdense que la parte más ancha, que comprende este lado y este lado, es cimiento. Todo esto es cimiento. Esto también es cimiento. Y encima de este cimiento se asentará el sobrecimiento, que es lo que estoy señalando.
Esto es sobre cimiento. Y aquí también, esto es sobre cimiento. Aquí yo puedo ver en este hatch de color magenta. Está delineado el hatch por unas líneas color magenta, que es el magenta es el color que se le da en el programa AutoCAD. Es el color magenta en el programa AutoCAD, ¿no? Veo delineado y veo este hatch y me doy cuenta en mi imagen mental, voy diciendo, ya, tiene un hatch, está en la intersección de un sobrecimiento con otro. Y acá justo hay una zapata. Entonces me han puesto acá también todavía C-1. Entonces digo, ya, no hay de otra que esto tiene que ser sí o sí una columna. Y tienen razón, es una columna. Esta es la zapata Z-3. Lo que estoy señalando aquí, zapata, como pueden ver ustedes. Esto es zapata. Pero a medida que vayan viendo mucho más planos, vayan entrando así en detalle, vayan entrando en el ambiente de lo que son estructuras, vayan trabajando, con el día a día lo van a entender a manera de algo diario. Así como uno aprende a hablar el español, también es el modo que uno tiene que hacer para poder entender mucho más los planos de estructura. Terminada esta sesión, ustedes tienen que ir a sus casas, coger sus libros, ya que de ustedes depende que este curso les sirva para su éxito profesional.